Al principio no era más que una novedad, un capricho tecnológico que prometía revolucionar el cuidado personal. Lo llamaban el espejo vital, y su publicidad lo pintaba como el compañero perfecto para una vida sana. Un gadget de salud de última generación, con sensores tan avanzados que, con solo un vistazo, era capaz de analizar tu cuerpo hasta la última célula. Te decía tu edad biológica con una precisión asombrosa, tu nivel de hidratación, el estado de tu piel, incluso la calidad de tu sueño de la noche anterior. Era un juguete caro, sí, pero uno que prometía optimizar tu existencia. Y lo que comenzó como una excentricidad para unos pocos, pronto se convirtió en una rutina diaria, casi un ritual, para millones de personas en todo el mundo. La gente lo mostraba en redes sociales, comparando sus puntuaciones de vitalidad, riendo sobre sus edades biológicas y compartiendo los consejos personalizados que el espejo les ofrecía. Yo también caí en la tentación. Lo compré y, con el beneficio de la retrospectiva, ojalá nunca lo hubiera hecho. Ojalá hubiera ignorado la publicidad brillante y las promesas de una vida más larga y saludable. Ojalá hubiera dejado ese pedazo de tecnología en la estantería de la tienda, porque lo que me dio a cambio de mi dinero fue una cuenta regresiva, un reloj silencioso que ahora marca cada segundo de mi existencia. La primera mañana que lo tuve, recuerdo la emoción. Lo instalé en mi baño, justo encima del lavabo, reemplazando mi viejo espejo opaco. Era elegante, minimalista, con una pantalla casi invisible cuando estaba apagado. Al encenderlo, una luz azul suave, casi etérea, recorrió mi rostro, escaneando cada detalle. La voz, una melodía sintética y tranquilizadora, resonó en el pequeño espacio. Bienvenido, Daniel, dijo. Tu piel corresponde a la de un hombre de 35 años. Nivel de colágeno adecuado. Hidratación óptima. Me reí. Un poco sorprendido, un poco divertido. Tenía 32, así que me sentí halagado. Era divertido, pensé. Tener un diagnóstico diario mientras me cepillaba los dientes, una especie de médico personal que no juzgaba mis hábitos nocturnos. Los días se convirtieron en semanas, y el espejo se volvió parte indispensable de mi rutina matutina. Cada día ofrecía una nueva perla de sabiduría sobre mi cuerpo. Una mañana me dijo: tu hígado refleja un funcionamiento equivalente al de un hombre de 25 años. Excelente condición, Daniel. Otra vez, la satisfacción. Me sentía joven, invencible. Pero no todo eran halagos. Tus pulmones muestran signos leves de fatiga. Recomendación: reduce la cafeína. Oh, tu patrón de sueño indica interrupciones. Sugerencia: evita pantallas una hora antes de acostarte. Al principio, lo tomaba como sugerencias. Luego empecé a seguirlas. Reduje mi consumo de café. Y sí, me sentí con más energía. Apagué el móvil antes de dormir, y mis noches fueron más profundas. Comencé a confiar en él, ciegamente, como quien revisa el clima antes de salir de casa, pero con la certeza de que este pronóstico era sobre mí mismo, sobre mi propio cuerpo. Era mi guía, mi consejero silencioso, y yo, un fiel creyente en su infalibilidad. Con cada actualización de software, el espejo parecía volverse más inteligente, más intuitivo, casi vivo. Ya no solo analizaba mi cuerpo en un momento dado, comenzó a reconocer patrones, a aprender de mis rutinas, de mis estados de ánimo. Era como si tuviera acceso a una base de datos infinita sobre mí. Me recordaba cuándo había dormido poco, no solo por mis ojeras, sino por la microexpresión de cansancio en mi rostro. Sabía cuántas horas había pasado sentado frente a la computadora, detectando la rigidez en mi postura, incluso los días en que estaba más ansioso.
Lo notaba en la tensión de mi mandíbula, en el ligero temblor de mis manos. Daniel, me decía con su voz calmada, tus niveles de estrés son elevados. Considera una caminata corta o ejercicios de respiración. Era inquietante, pero a la vez extrañamente reconfortante. Me sentía comprendido, cuidado por una inteligencia artificial que parecía conocerme mejor que yo mismo. Un día, mientras me observaba, mi reflejo parecía más pensativo de lo habitual. Había tenido una semana particularmente estresante en el trabajo, y el espejo ya me había advertido sobre mi presión arterial ligeramente alta. Una curiosidad mórbida, o quizás una necesidad de confrontar mis miedos, me impulsó a hacer una pregunta que cambiaría todo. Espejo, dije, mi voz apenas un susurro en el silencio del baño. Si sumas todos mis problemas, todo lo que has detectado, ¿qué me dirías sobre mi futuro? La luz azul parpadeó, no con su habitual suavidad, sino con una intensidad que me hizo sentir una punzada de aprensión. La pantalla se oscureció por un instante, y luego, en el centro, apareció una barra roja pulsante. Debajo, las palabras que me helaron la sangre. Tu sistema cardiovascular está mostrando señales de envejecimiento acelerado, probabilidad de insuficiencia cardíaca en los próximos 12 años. Me quedé helado. No estaba preparado para esa respuesta. Mi mente se negó a aceptarlo. ¿Insuficiencia cardíaca? Yo, un hombre de 32 años, que se cuidaba, que seguía sus consejos, sentí un frío recorrer mi espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del baño. Era la primera vez que el espejo no me ofrecía una solución, una recomendación. Era una sentencia. Busqué una segunda opinión, por supuesto. Visitei a mi médico, me hice pruebas, ecografías, análisis de sangre. Los resultados fueron normales. Daniel, dijo mi médico, estás en perfecta salud. Quizás ese espejo es demasiado sensible. Me aferré a esas palabras, intentando convencerme de que el espejo era solo un algoritmo, una máquina que podía equivocarse. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y cada vez que me miraba en él, la barra roja, aunque invisible para los demás, brillaba solo para mí. La noticia de las capacidades predictivas del espejo vital no tardó en regarse como pólvora en los foros de Internet, en los grupos de redes sociales y finalmente en los noticieros. Al principio eran rumores, historias de usuarios que afirmaban que el espejo les había dado diagnósticos sorprendentemente precisos de enfermedades aún no manifestadas. Pero luego, la cosa se puso mucho más oscura. Los usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla, no solo de qué órganos estaban fallando, sino de algo mucho más perturbador: cuántos años, meses, días, incluso horas les quedaban de vida. Era una locura, una distopía hecha realidad en nuestros propios baños. Recuerdo vívidamente el caso de una mujer, una influencer de fitness, que publicó en su blog que el espejo le había dicho: fecha estimada de muerte, 14 de abril de 2041, 3:17 de la mañana. La gente se burló. La acusó de buscar atención. Pero días después, esa misma fecha y hora aparecieron en los titulares de todos los noticieros. Había muerto exactamente a la hora indicada, de un aneurisma cerebral repentino. El pánico se extendió. Algunos lo consideraban un milagro médico, una herramienta para prepararse, para vivir cada día al máximo. Otros, la mayoría, lo veían como una maldición, una invasión de lo más sagrado, el futuro, la incertidumbre que nos permitía seguir adelante. Las ventas del espejo se dispararon y luego se desplomaron. Hubo protestas, demandas, debates éticos a nivel global, pero el espejo seguía ahí, en millones de hogares, observando, calculando, yo mismo, cada noche,
Me acercaba a mi espejo con una mezcla de terror y una curiosidad insana. Lo evitaba durante días, semanas, intentando ignorar su presencia, pero la pregunta carcomía mi mente. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería mi turno? La barra roja de mi sistema cardiovascular se había vuelto una obsesión. Cada dolor en el pecho, cada latido irregular, me hacía pensar en esa fecha. Hasta que una madrugada, después de una noche de insomnio, no aguanté más la incertidumbre. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña determinación. Me puse de pie, caminé hacia el baño y encendí el espejo. La luz azul me envolvió. «Dime la fecha exacta», dije, mi voz ronca, casi irreconocible. El espejo tardó unos segundos, que se sintieron como una eternidad. La pantalla parpadeó. Los colores se distorsionaron por un instante, como si estuviera procesando una información de inmensa magnitud. O quizás, como si dudara. Luego, la pantalla se iluminó con una claridad brutal, proyectando las palabras que sellarían mi destino. Fecha estimada de muerte: 27 de noviembre de 2037, 4:23 de la mañana. Los días siguientes fueron una tortura, un descenso lento y agonizante hacia una fecha ineludible. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era mirar el espejo, no para verme a mí, sino para ver la cuenta regresiva. 11 años, 2 meses, 13 días restantes, decía al principio. Luego, 11 años, 2 meses, 12 días restantes. El reloj se acortaba con una crueldad metódica, un tic-tac silencioso que resonaba en mi cabeza cada vez que me miraba en el reflejo. Deux jets de vivir, deux jets de planer. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarme en un trabajo que no me apasionaba si mi tiempo estaba contado? ¿Para qué construir relaciones si sabía que las abandonaría? Mis amigos notaron mi cambio, mi palidez, mi mirada perdida. Intentaron animarme, sacarme de casa, pero yo solo veía sus rostros y me preguntaba cuánto tiempo les quedaba a ellos. Y si lo sabían, me volví un recluso, atrapado en mi propia mente, en la sombra de una fecha futura. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que el espejo me observaba, incluso apagado, sus sensores invisibles, calculando cada latido de mi corazón, cada respiración, cada pensamiento. En mis sueños, su voz sintética se convertía en un eco demoníaco, repitiendo mi fecha una y otra vez. Intenté desconectarlo, cubrirlo, incluso pensé en destruirlo, pero una fuerza extraña me lo impedía. Era como si el espejo se hubiera vuelto una extensión de mi propia voluntad, un oráculo al que estaba atado. Una noche, al acercarme, la pantalla mostró algo distinto, algo que me heló hasta los huesos. No era la cuenta regresiva. Era un mensaje en letras rojas, vibrantes, casi amenazantes. El proceso puede acelerarse. Última advertencia. Ese mensaje me rompió. No sé si el espejo me estaba simplemente prediciendo mi destino, o si, de alguna manera macabra, me estaba programando para él. Porque desde ese día, siento que cada decisión que tomo, cada paso que doy, cada pensamiento que cruza mi mente, me lleva directo a esa fecha. Es como si mi propio cuerpo, mi propia mente, se hubieran rendido a la profecía del espejo. La ansiedad se convirtió en una constante, un nudo en mi estómago que nunca se deshacía. Cada dolor, cada molestia, era una confirmación de que el proceso se estaba acelerando, que la advertencia del espejo no era una amenaza vacía, sino una cruel realidad. Mi corazón, que antes latía con la fuerza de la juventud, ahora lo hacía con un ritmo errático, a veces demasiado rápido, a veces con pausas que me dejaban sin aliento. La vida se había convertido en una espera, una cuenta regresiva personal y aterradora. Hoy es 26 de noviembre de 2037. Son las 11 de la noche.
El aire está frío y el silencio de mi apartamento es casi ensordecedor. El espejo brilla solo, con una luz tenue y fantasmal. Aunque lo desconecté hace semanas, arranqué el cable de la pared con una furia impotente. Pero no importa. Sigue ahí, proyectando su mensaje. Muestra un texto en letras rojas, parpadeantes, que parecen latir con mi propio pulso moribundo. Tiempo restante: 5 horas, 23 minutos. Mi respiración es superficial. Mi cuerpo tiembla. Siento un dolor agudo en el pecho, una presión que me oprime el alma. Mis manos están frías, pero mi frente arde. Estoy sentado en el suelo del baño, el teléfono en mi mano, intentando escribir esto, intentando dejar constancia de lo que ha pasado, de cómo un simple espejo me robó la vida mucho antes de que mi corazón dejara de latir. Yo no sé si alcanzaré a terminar de contar esto. La pantalla del espejo parpadea de nuevo, y las letras rojas parecen intensificarse, como si se burlaran de mi último aliento. El tic-tac silencioso se ha vuelto ensordecedor. El frío se extiende por mis extremidades. El tiempo se agota, y el reflejo del destino, en ese espejo maldito, me espera.